Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un buen día ahí donde se encuentren y que estén cercanos a su familia y siempre también cercanos a Dios y continuando con su trabajo desde los medios que tengan a su alcance. Este día vamos a continuar con la formación del tema de los profetas y vamos a seguir desarrollando la temática del contenido de sus libros. En este día vamos a ver uno de los profetas más importantes de toda la literatura de la Sagrada Escritura, llamado por algunos el príncipe de los profetas, por otros llamado también el profeta evangélico, porque es quizá de los que describen con mayor claridad y con mayores referencias a la venida de Jesús y su salvación redentora. Por consiguiente, es uno de los profetas que nosotros los cristianos estudiamos a más profundidad y que definitivamente nos enriquece mucho en la confirmación de nuestra fe. Así que vale la pena de realmente dispongámonos, preparémonos y conozcamos más acerca de las profecías del profeta Isaías. Bueno, el profeta Isaías es de muchos conocidos, yo creo que todos ustedes ya lo manejan, pero en el ámbito general no es así. Que en el libro del profeta Isaías, en lo que nosotros conocemos como el rollo del profeta Isaías o el libro del profeta Isaías, tenemos oráculos que muy posiblemente pertenecieron a tres profetas distintos, pero que se englobaron bajo la autoría del profeta Isaías. Esto se ve así por las diferentes formas de expresarse, aunque hay algunas líneas que parecieran dar una continuidad o una continuidad de estilo, una continuidad de ideas, a semejanza de que muy posiblemente una parte fuese escrito por un original de Isaías y algo otras partes por una rama o línea de discípulos de él, porque ha mantenido de alguna forma la continuidad de ideas del maestro, pero que definitivamente no podemos hablar que este libro del profeta Isaías sea obra de una sola persona, porque se evidencia tanto en los estilos de redacción como también en las cosas a las que se refiere. Las profecías que estamos hablando de tres épocas históricas al menos diferentes. Algunos autores sugieren una división todavía más grande que implicaría el trabajo de más personas. Vamos a ver entonces dentro de lo que se considera la opinión mayoritaria que divide a estas fechas el libro de Isaías en los oráculos de posibles tres autores distintos. Habría un primer Isaías, que es el profeta del Mesías, al cual se aplica la primera parte, gran parte del trabajo del libro, de lo que está en el libro del profeta. Un segundo Isaías, que se dedicaría a dar el mensaje del consuelo y además a narrar los poemas o los cánticos del siervo de Yahvé, y un tercer Isaías que hablaría de los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, algunas obviamente también obedecen a etapas históricas. El primer Isaías se ubicaría desde el reinado de Ahaz, Ezequías, hasta la caída de Jerusalén, bajo el control de los babilonios. Hablaríamos de un segundo Isaías que nos narraría la época exílica y posexílica, y un tercer Isaías que nos narra el regreso a casa, el regreso del destierro hacia una vez más la tierra prometida. La estructura del tema que vamos a ver va a constar de una introducción que vamos a ir realizando, una estructura y síntesis de contenido. Continuaríamos después con la composición y el marco histórico en el que se desarrolla el libro, y por último con la enseñanza del profeta, que es por demás abundante. Estamos quizá ante el escrito profético más grande, con más de 60 capítulos. Es uno de los libros más extensos de los libros proféticos. Por consiguiente, inicia este bloque de los profetas mayores. Si nosotros lo buscáramos en la Biblia, el primer libro profético con que nos encontraríamos en orden secuencial sería el libro del profeta Isaías, porque como se los he venido diciendo a lo largo de los otros videos, el orden que sigue la Sagrada Escritura es en base al volumen de los escritos, al tamaño en cuanto a cantidad de versículos y capítulos, y no tanto en cuanto a calidad o periodo histórico. Bueno, como introducción podemos decir que el libro de Isaías nos ha llegado a nosotros como una unidad literaria. Es decir, desde hace muchos años se conocía esto como el rollo de Isaías o el libro de Isaías, sin hacer las mayores distinciones entre si cada uno de esos bloques representaría la obra de profetas diferentes. Esto es algo así aceptado por la tradición judía y cristiana, que adjudica este libro directamente al conocido profeta Isaías. En tiempos que él vivió, este profeta fue considerado una especie de héroe nacional,
por las intervenciones que él realizó junto a la corte del rey David, que de alguna manera manifestaron la intervención de Dios a favor de su pueblo. Digamos que a una forma menor, pero sí bastante similar, realizó una obra así de importante como la que llevaría a cabo Eliseo en el reino de Israel del norte, en el tiempo del profeta Eliseo en el reino de Israel del norte, en épocas anteriores. Existe un ejemplar de este texto completo y hay otro casi completo. Ambos pertenecen al siglo I antes de Cristo. Digamos que son las copias más antiguas que se conocen del libro de Isaías, copias completas. Fragmentos habrán algunos más posteriores, pero así completo tal cual nosotros lo tenemos, datan del siglo I antes de Cristo. Isaías va a ser, como les mencionaba, el primero de los 4 llamados profetas mayores, es decir, los profetas cuyos escritos tienen una mayor extensión en la Sagrada Escritura. No únicamente son grandes por su extensión, además realmente son profetas que nos han dejado un legado impresionante, no solo de los misterios divinos que nos revelan, sino también de la manera en que nos hacen comprender mejor el resto de las Escrituras. El libro que contiene sus oráculos es el más largo y quizás el más importante de todos los escritos proféticos. Y esto no es antojadizo, es así porque nos relaciona directamente con la persona de Jesús, mostrándonos una especie de mesianismo muy diferente a lo que la mayoría de judíos u otros escritos proféticos nos revelan. Nos muestra un Mesías sufriente, un Mesías doloroso, un Mesías que viene a expiar en él todos los pecados del pueblo y de esa manera redimirlo. Es quien anuncia con mayor claridad, o uno de los profetas que anuncia con mayor claridad, el misterio redentor de Jesús. El libro de Isaías es el libro del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento, imagínense, y no es casualidad por lo que les estaba comentando. Justo después del libro de los Salmos, porque también el libro de los Salmos deja entrever y anuncia el misterio de Cristo de una manera velada, al ser el libro en que la oración del pueblo estaba como concretizada. La estructura y la síntesis del contenido. Bueno, al inicio del libro se señala que las visiones y oráculos del profeta tuvieron lugar en tiempos de los reyes de Judá, desde el reinado de Usías hasta el del rey Ezequías. De hecho, va a ser durante el reinado de Ezequías donde Isaías tomará un gran protagonismo. De hecho, este profeta va a ser conocido, y les mencionaba esto en el tema de Miqueas, va a ser conocido porque él va a tener una gran influencia en la corte, o al menos va a ser escuchado en la corte, porque no quita eso que, por ejemplo, Ahaz haya seguido, a pesar que el profeta le hubiera recomendado no buscar el apoyo del reino del imperio de Asiria para solventar sus problemas, él lo termina haciendo. Entonces, por lo menos el profeta fue escuchado, aunque no necesariamente hicieron lo que él recomendó de parte de Dios. Les comentaba en la clase pasada que hubo un momento en que el reino de Israel del norte y el reino de Aram, o lo que hoy es Siria, a veces también en la Biblia se le llama Damasco, porque la capital es la ciudad de Damasco. Este reino también están tratando de hacerle frente al imperio de Asiria, y entonces tratan en una coalición de hacer un bloque para poder enfrentarse a ellos y tal vez negociar algunas condiciones sobre el vasallaje que tenían. Sobre esto tratan de, para hacer más grande su bloque, tratan de arrastrar al reino de Judá a esta guerra. Y el reino de Judá se siente amenazado, le dice que no. Ellos hacen una guerra, Israel del norte y Siria hacen una guerra para poder forzarlo. Y en ese momento el rey de Judá toma una decisión que va a tener un peso político y religioso muy grave para Judá, pero también para Israel del norte. El rey de Judá va a pedir el apoyo de los asirios frente a estos reinos que lo están atacando. Y obviamente los asirios, que ya están en conflicto con estos reinos, ven la oportunidad para poder dejar claro quién es la potencia dominante en la zona. Los asirios van, derrotan tanto a la pobre coalición de estos reinos, y va a propiciar esto la futura caída del reino de Israel del norte. Israel del norte va a desaparecer de la historia en estas fechas por la intervención que va a realizar sobre ellos el imperio asirio a petición del rey de Judá. Ahí parecería que la jugada política le quedó bien al rey de Judá, pero lamentablemente para él esto no se queda así. El emperador de Asiria, el rey de Asiria, después de haber vencido a estos reinos, considera que el rey de Judá debe ser uno de sus vasallos, porque aparte de
de haberle venido a ayudar, pues también podría conquistarlo si él quisiera. A esto los reyes de Judá quedan en vasallaje frente a los reyes de Asiria y se convierten en siervos y pagan cierto tipo de tributos y otras exigencias de la época. Estas consecuencias fueron lo que el profeta Isaías le advierte en su momento al rey de turno, creo que era el rey Ahaz, pero que lamentablemente se negó a escucharlo. Posteriormente subiría al trono el rey Ezequías, que se caracterizará por ser un rey piadoso, un rey practicante del culto a Yahvé, con muchos ánimos de una reforma religiosa positiva, pero que al final va a ser también arrastrado por las intrigas políticas de la época y ante la presión que recibe interna del reino para no estar sometido a los asirios, buscará Ezequías una alianza con Egipto, alianza que también traerá estragos para el reino de Judá, porque propiciará una futura invasión de Sennacherib, rey de Asiria, que arrasará con todo el país. El rey Ezequías y el ejército de Judá no está en condiciones de hacerle frente, se refugian en Jerusalén y ahí sufren un largo sitio donde el reino de Judá está a punto de caer en la extinción. Muy posiblemente si los asirios hubieran conquistado Judá, posiblemente la religión que hoy conocemos de los judíos no hubiera existido, porque los asirios tenían una forma todavía más cruel de desarraigar a las personas que los babilonios. Los babilonios solo se llamaban a una parte de la población, pero dejaban las provincias casi desiertas, mientras que los asirios traían pobladores exteriores a rehabitarlas y eso hubiera generado otra crisis de identidad muy profunda. Entonces el profeta Isaías tenía esta influencia en la casa real. Ezequías, ante esta invasión de Sennacherib, sí que le va a prestar oídos al profeta. Ezequías sí va a apoyarse en él y el pueblo verá por esto en la figura de Isaías realmente un signo de que Dios estaba con ellos. Y posteriormente Dios realiza una liberación milagrosa, que ya también la comentamos en la clase del profeta Miqueas, en la cual Israel, Jerusalén en especial, es librada de la conquista hecha por los asirios. El libro se puede dividir en tres partes. Una primera parte que comprendería los capítulos del 1 al 39, que va a reflejar la época de los reyes de Judá y recoge las visiones y los oráculos del profeta desde el siglo VIII. Habría una segunda parte que va a abarcar los capítulos del 40 al 55. En esta segunda parte se suelen distinguir dos secciones importantes, precedidas de un pequeño prólogo que va del capítulo 40, del versículo 2 al 11. La primera sección, que va del capítulo 40, 12 al 48, tiene como trasfondo, el 48, 22, perdón, tiene como trasfondo histórico el exilio en Babilonia. Esta es una realidad que va a marcar la vida del pueblo de Judá profundamente y toda la religión israelita, la religión del Dios verdadero, va a sufrir una transformación por el destierro. El exilio en Babilonia va a transformar la fe del pueblo de Israel. Hasta entonces, y eso va a ser un gran trabajo del profeta Ezequiel, que lo estudiaremos cuando veamos su libro, hasta entonces el culto del pueblo de Israel se basaba básicamente en la liturgia y los sacrificios, que se realizaban únicamente en el templo de Jerusalén. Las fiestas, las solemnidades, las procesiones y las oraciones sacrificiales que se hacían en este templo eran el corazón, el núcleo y la vida de la religión del pueblo de Judá y de los israelitas en general, aquellos que se mantenían fieles a la religión de sus padres. Sin embargo, con la caída de Jerusalén en un futuro y la destrucción del templo a manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, entonces el pueblo que es exiliado desde Judá hasta Babilonia se va a quedar sin templo. Y ante esta realidad, ellos tienen que buscar de qué manera podrán seguir dando culto a Dios. Y aquí es donde ellos se van a quedar con el otro recurso espiritual que tenían, además de la liturgia, además de los sacrificios, además de las oraciones que se realizaban en el templo y las ofrendas y procesiones que se realizaban. Los israelitas, los moradores del pueblo de Judá en el destierro contarían ahora con la ley. La ley, la palabra de Dios revelada, se había convertido en ellos en su única conexión con el Dios vivo. Y por consiguiente, de ahí en adelante generarían una religión basada en la lectura, meditación, promulgación de la ley de Dios. Esto va a ser un cambio radical porque el centro deja de estar por este tiempo en la liturgia y se centra en la palabra de Dios.
de alguna manera referencia mucho, tal vez así como se está dando la fe en nuestros lugares, que por el momento tal vez no podemos realizar actos religiosos públicos, no podemos ir a la iglesia, a misa o a algunas de estas realidades o a recibir los sacramentos, se nos imposibilitan, pero sí son momentos en los que podemos profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios y de la oración, por supuesto. Son momentos en los cuales tal vez Dios también lo ha permitido para que nosotros nos empapemos más de lo que Él ya nos dijo en su palabra. Su palabra se puede convertir para cada familia en el centro a través del cual se unifica, se reúne y se fortalece a toda la familia. La lectura de la Sagrada Escritura ha sido a lo largo de los siglos manantial de santidad y alimento sólido para los cristianos. Así que en una época en que también nosotros, al igual que los desterrados, no podemos tener acceso a la liturgia y a los sacramentos y al culto que se realiza en nuestras iglesias, tenemos sin embargo el provecho de poder utilizar la Sagrada Escritura para poder alimentar nuestra fe y para poder crecer en santidad en estos días y meses o semanas de cuarentena. También aparte del exilio en Babilonia, se hace referencia a la elección y la misión de Ciro el persa. Ciro es el nombre de uno de los reyes de lo que en un futuro será el imperio persa. Él comienza siendo el líder de uno de los grupos que viven al exterior del imperio babilonio. Son aliados, a veces son vasallos de Babilonia. Son pueblos que están en sus márgenes orientales, conocidos como los medos y los persas, que son pueblos muy aliados entre sí, que con el aparecimiento de Ciro logra unificarlos y los convierte en una potencia militar beligerante. Los persas o los medo-persas conquistarán todo el Medio Oriente, conquistarán el reino de Babilonia, los territorios cercanos a Israel, el imperio de Egipto y también lo que antes era Asiria y más allá. Los persas llegarán incluso a conquistar todo lo que hoy es la provincia de Turquía, tomando el control de algunas ciudades griegas que estaban en esa zona geográfica. De esa manera se convierte en uno de los primeros imperios de tinte universal por unir en su territorio pueblos de diversa índole y cultura, lenguaje, economía y religión. Entonces, este rey Ciro practica una política diferente a la política que han llevado a cabo tanto asirios como babilonios en la conquista de los territorios que han logrado acaparar a su alrededor. Los persas tienen una política de más tolerancia. Es una política un poquito más similar a la que luego tendrá el Imperio Romano, por ejemplo, para poder hacer coexistir tantos pueblos distintos bajo una sola ley y autoridad. Ciro, al conquistar Babilonia, se da cuenta que existe una población grande, una colonia grande de judíos que son de los desterrados que fueron llevados hasta Babilonia, y entonces Ciro, por petición de ellos o por iniciativa personal, en el fondo de todo por iniciativa divina también, Ciro toma la actitud de permitirles regresar a su tierra. Aquí ellos ven el cumplimiento de las profecías que tanto Isaías como Jeremías como otros de los profetas harán respecto a que el destierro en Babilonia no es para siempre. Eventualmente el pueblo de Israel regresará a sus casas, regresará a sus viñas, regresará a darle vida a su país. Así como nosotros en esta cuarentena de momento estamos ahorita resguardados o resguardando la salud de otros, pero llegará un momento en que también saldremos de nuestras casas, saldremos de nuestro destierro y volveremos a dar vida a nuestro país. Entonces, de esa manera, aquí también se enfoca al rey Ciro el persa. Es uno de los pocos soberanos paganos que se puede ver en la Sagrada Escritura con un enfoque positivo. O sea, cuando se habla de Ciro, rey de Persia, en las Sagradas Escrituras, en el libro de Isaías, se muestra a Ciro como una especie de Mesías, como un libertador. Y definitivamente lo fue. Lo fue para el pueblo de Israel, lo fue para el pueblo de Judá, que les permite regresar a sus tierras. La liberación de los deportados y su vuelta a la tierra prometida van a ser como el punto central de estos capítulos. Por el contenido redentor, por el contenido de esperanza, por el contenido de consuelo que este capítulo van a tener, a esta parte del libro de Isaías se le ha dado el nombre de el libro de la consolación. Consuelen a mi pueblo, dice Yahvé, consuélenlo, porque definitivamente en estos oráculos se está anunciando también la restauración y la futura gloria del pueblo de Judá y de Israel representado en él, por supuesto. Encontramos también insertado el primer canto del siervo.
La figura del siervo de Yahvé es una de las figuras más brillantes y bellas del libro de Isaías. Con genialidad y con alma de poeta realmente, con sutileza, va describiendo al siervo que carga con los pecados de todos y logra así la redención del pueblo. Siervo de Dios a quien sin embargo se le desprecia, discrimina, insulta y se le ve de todo tipo se le ve hasta con asco, se voltea el rostro ante él porque su realidad causa escándalo. Una referencia directa a la persona de Jesús que no podemos dejar los cristianos pasar por alto y debemos profundizar y meditar en ella con bastante piedad. Un buen ejercicio, por ejemplo, de lectura cuando estén leyendo las guías para desarrollar el libro de Isaías, meditar definitivamente este pasaje por lo hermoso que desarrolla Isaías la figura de Jesús y también por ver cómo Dios puede predecir estas cosas con siglos de antelación y sin embargo hasta que el Espíritu Santo nos revela de qué se trata, no entendemos las profecías. La segunda sección, que va del capítulo 49, 1 al 55, 13, proclama la salvación divina y la restauración de Jerusalén a la vuelta del destierro. Aquí están los otros 3 restantes cánticos del siervo de Yahvé. Solo por estos bloques ya valdría este libro realmente la pena de profundizar horas en él. De hecho, este curso, esta pequeña reflexión que vamos a hacer ahorita se queda súper corta. Realmente esto debió haberse tratado tal vez en 2 o 3 sesiones para poder desarrollar un poquito más completamente todo lo que se puede agotar de estos textos divinamente inspirados. Vale la pena realmente que en sus momentos de cuarentena, de cuaresma-cuarentena, pues aprovechemos para meditar un libro tan bonito como este del profeta Isaías. Tercera parte. La tercera parte va a incluir los capítulos del 56 al 66. En esta parte del libro se aprecian las pruebas que surgieron en Judá y sobre todo en Jerusalén, a la vuelta del exilio en Babilonia. Bueno, que Ciro los liberó, Ciro los libera, les permite regresar, les da bienes, les da algún apoyo, pero definitivamente reconstruir un país no es algo tan fácil. En este caso, los desterrados llegan y se encuentran con las tierras abandonadas, las ciudades caídas, las murallas arrasadas, y solamente la gente más humilde que había quedado en el país está ahí no en planes de reedificar, sino de sobrevivir. Por eso los desterrados se encuentran, los repatriados, se encuentran en una situación bastante difícil. El entusiasmo inicial de los repatriados tropezó con la cruda realidad. El mensaje, aquí en este caso, el mensaje profético urge a mantener, a pesar de esta dura realidad amarga en algunos casos, a mantener la fidelidad a Dios y a la rectitud en las prácticas religiosas, a no cometer los errores y los excesos que se habían hecho en el pasado, que propiciaron de alguna forma estas situaciones difíciles que vivían. Igualmente, tal vez nosotros cuando salgamos de la cuarentena no nos encontremos todo tan fácil, tal vez sea difícil volver a la rutina del trabajo, tal vez sea difícil desapegarnos de la familia, tal vez sea difícil de alguna forma, las realidades ya no van a estar tal vez tan iguales al salir, pero definitivamente Dios nos pide que nos mantengamos fieles a Él, confiados y que no haga este desánimo que nosotros nos enfriemos o nos apartemos de Él o empecemos a actuar de una manera ajena a sus hijos. Al mismo tiempo va a proyectar la esperanza de una restauración maravillosa de Jerusalén y de la tierra, en este caso de la tierra del reino de Judá, sin que esto deje de tener por ende un sentido más extensivo y puede implicar incluso una restauración de la tierra en un sentido escatológico, es decir, referido al fin de los tiempos. Los capítulos 60 y 62 constituyen la sección central y contiene el mensaje fundamental. El tema más importante es el envío del Espíritu del Señor, en este caso sobre el profeta que está llamado a anunciar estas buenas nuevas. La tercera y última sección, que va del 63 al 66, hace conclusión de todo el libro. Y como les mencionaba, esto evidencia también lo que les decía, estos bloques responden también a manifestar que son obras de distintos profetas, porque desde un mero contexto histórico abarca hechos que van desde el reinado de Usías y Ahaz hasta el reinado de Ciro el Persa y el regreso. Estamos hablando de un periodo histórico de más de 200 años y por muy longevo que haya sido Isaías, no podemos pretender que él hubiera vivido tanto.
De hecho, la tradición judía nos habla de que el profeta Isaías ni siquiera llega a morir de edad, no es que muera como un hombre de edad sumamente avanzada, sino que él muere martirizado, muy posiblemente bajo el reinado del rey Manasés, que fue uno de los peores reyes de Judá, de Israel en general y de Judá en particular, fue uno de los peores reyes, este rey Manasés. Él y su padre son acusados por los judíos piadosos de haber propiciado la caída de Judá por la gran cantidad de faltas y delitos morales, religiosos y sociales que cometieron a lo largo de sus reinados, por demás, además el de Manasés largo. Entonces se cree que este rey Manasés mandó a matar a Isaías a través del aserramiento, es decir, fue cortado por una sierra en dos partes por denunciar sus delitos y oponerse abiertamente ante el pueblo a él. Entonces eso hace todavía más difícil que Isaías pudiera estar presente en la época del destierro en Babilonia y del regreso de los desterrados. Composición y marco histórico. Por los contextos históricos aludidos a lo largo del libro, es lógico pensar que su composición se desarrolló en un periodo de más de 2 siglos, lo que les estaba comentando hace unos instantes. Hasta los tiempos que surgieron a la vuelta de los exiliados en Babilonia. Estamos hablando de un proceso, de un tiempo demasiado largo para una sola vida humana. Imaginemos tampoco que Isaías estaba realizando se realizaba con su edad algún tipo de simbolismo numérico como con las edades de los patriarcas o de los personajes previos incluso al diluvio, antidiluvianos, como el caso de Enoc o Matusalén. Hay quienes piensan que existió, acerca de cómo se compuso, hay quienes piensan que existió un núcleo inicial de la época de Isaías, que es referente propiamente al verdadero profeta Isaías, que irían del capítulo 1 al 39, en el que habrían añadido después, en la época del destierro en Babilonia, a modo de actualización, otro bloque de capítulos que iría del 40 al 55. Y en la época persa, tras el retorno a la tierra prometida, los capítulos del 56 al 66, completando los textos existentes con algunos retoques posteriores. Otros hablan de que posiblemente existieron 3 Isaías, que la hipótesis anterior de alguna manera tampoco es que deja cerrada esa posibilidad, invita a verlo así, solo que para la hipótesis anterior estamos hablando de redactores y editores, mientras que para la segunda hipótesis estamos hablando de otros profetas cuyos oráculos serían añadidos por afinidad de lenguaje o de figuras o de contenido al libro del original profeta Isaías. Según esta explicación de los 3 Isaías, en el libro actual que nosotros conocemos quedaría el reflejo claro de al menos 2 autores: el Isaías histórico, al quien correspondería la primera etapa de capítulos y versículos que vimos, y luego un segundo Isaías, y por último incluso un tercero Isaías, que es en esta época una de las hipótesis más dominantes. Coincide con la hipótesis anterior al dividir el libro en 3 partes, la primera atribuida al propio Isaías, la segunda a un profeta desconocido, que se le llama de forma no formal, bueno, o incluso académica, si se le llama así, Deutero Isaías o segundo Isaías, y la tercera parte atribuida a un tercer Isaías o trito Isaías. Comprobable, es una hipótesis muy posible, de hecho responde bastante bien a muchas de las dudas que surgen sobre la estructura y composición del libro, pero que tampoco lo podemos tomar como palabra de Dios, porque solamente son a esta altura hipótesis. La tercera hipótesis se inclina por una redacción tardía del libro tal cual. Esta habría sido compuesto después del destierro con materiales ya existentes, algunos incluso del siglo VIII a.C. Quienes siguen esta línea intentan esclarecer cuál sería el centro del libro sin llegar a un acuerdo, porque para algunos sería la segunda parte y a la que se habría antepuesto a modo de una amplia introducción todo lo referente al original profeta Isaías y luego añadiendo la tercera como una conclusión desarrollada. Para otros la parte más importante sería la tercera porque es la original a la que se suma todo lo demás. Por eso les digo yo, estas son teorías, son hipótesis de cómo se habrá estructurado el libro. No estamos obligados a aceptar una como palabra de Dios. Sin embargo, la segunda hipótesis es la más aceptada hoy en día. Al menos la mayoría de libros que tocan el tema hacen referencia a esa hipótesis como una de las más probables porque resuelve mejor estas inquietudes que surgen. Pero
Las otras dos igual son válidas en la época porque no se ha podido demostrar que no es así. La redacción del libro de Isaías se llevó a cabo en varias etapas, pero manteniendo siempre el mismo espíritu que había guiado al profeta. Y eso es en el fondo lo importante, que haya sido obra de 2 o 3 profetas distintos, no quiere decir que no haya sido obra de alguien inspirado por Dios. Supongamos que es válida la segunda hipótesis y hubo un primer Isaías, que es el profeta del cual se nos cuenta su vocación y el ministerio que realiza junto a los reyes de Judá y frente al pueblo de Judá, y que luego hubiera existido otro profeta que nos da el resto de oráculos que nos refieren directamente a Cristo, son inspiradísimos sin duda alguna, y luego tendríamos el tercer Isaías dándonos el otro bloque de capítulos. Que el primer Isaías haya sido el profeta que nosotros identificamos históricamente, no quita que el Espíritu Santo nos haya hablado a través de los tres. Porque si lo hace a través de los redactores y los que organizan los escritos al final, permitiendo que lo hagan de una forma acorde a la voluntad de Dios, con mayor certeza deberíamos creer que tanto el segundo Isaías como el posible tercer Isaías también fueron utilizados por el Espíritu Santo, y por eso sus escritos, sus oráculos, fueron tan tomados en consideración por el pueblo que los escuchó, que los consideró sagrados y los incluyó en el libro del primer Isaías. De hecho, la continuidad de temas, pues, si bien es cierto, tocan realidades de épocas distintas, hay bastante afinidad entre los escritos, sin llegar a ser iguales, porque eso denota sus diferencias. Pero entonces tenemos ahí un reflejo de cómo Dios se puede valer a través de muchos medios para que su mensaje llegue a nosotros, sin que necesariamente las cosas se den de una forma simplista, como decir, es el libro del profeta Isaías porque Dios se lo dictó a Isaías, y punto. Eso le puede gustar a muchos, se resulta más fácil de entender, pero sin embargo no son los medios de los que Dios se vale siempre. Él a veces realiza esto a través de renglones que no van tan rectos. Con la inspiración del Espíritu Santo que garantiza la autenticidad de la obra, podemos resaltar los momentos más importantes en la profecía de Isaías, o de los Isaías. La etapa originaria de formación responde a la época misma en que vivió el profeta original, el auténtico Isaías, de quien tenemos datos históricos, pues pocos, aunque se nos habla de él incluso en el libro de Reyes, por ejemplo, cuando vemos el reinado de Ezequías. Sin embargo, no sabemos más cosas de su vida, no sabemos si estaba casado, cuántos hijos tenía, en qué momento muere puntualmente. Hay datos que no lo sabemos con demasiada precisión. Era hijo de Amós, ese se nos llama que era su padre, no del profeta Amós, que sería muy gracioso, pero no está relacionado con él de esa forma. Todo parece indicar que nació hacia el año 760 a.C., es decir, casi 1000 años antes de Cristo. Ahí predicó y adquirió una vasta cultura en Jerusalén, literaria y religiosa, que se nota en sus escritos, que definitivamente era una persona muy culta. Su juventud debió transcurrir durante los reinados de Usías, Jotam y el rey Ahaz, a quien ya intentaría él persuadir para que no cometiera algunos errores. El relato de su vocación es importante. En él aparecen 4 temas que son la columna vertebral de toda la enseñanza. Este pasaje en el cual Dios llama a Isaías es muy conocido por todos nosotros. Es uno de los textos bíblicos que definitivamente más impresionan por su recurso visual en cuanto a lo que uno imagina al oírlo. Definitivamente es solo un pequeño bloque del libro que podría meditarse y desarrollarse como un tema completo por su belleza y profundidad, tanto teológica como en un sentido netamente espiritual. En esta vocación que va a recibir el profeta Isaías, en esta forma en que Dios le llama a su servicio como profeta, podemos ver elementos como la santidad de Dios. De hecho, es lo primero con lo que nos topamos, esa imagen en la cual los querubines proclaman sin cesar la santidad de aquel que es santo, santo, santo. Referencia no solo a la Santísima Trinidad, sino también a que una santidad tan grande que se repite 3 veces únicamente puede ser de Dios, no de otro tipo de criatura. Ante esta santidad aflora en el profeta la humildad del verdadero creyente. Ante una manifestación de la divinidad, de su santidad y pureza, el hombre no puede hacer menos que reconocer su condición de criatura y sus faltas. Y eso es lo que el profeta Isaías va a experimentar en ese momento. Él
ha tenido una experiencia, una visión sobrenatural de Dios, y él lo primero que hace, antes de dejarse maravillar por lo que está viendo, que sin duda alguna le debió haber impresionado mucho, él cae en cuenta de su pecado, su profanación y lo que esto puede implicar por la mentalidad religiosa del judío de esa época. Un pecador no puede estar en la presencia de Dios porque la santidad de Dios es tan fuerte que me destruiría por mi pecado. Si ni siquiera los santos podían ver a Dios cara a cara, ni Moisés podía ver a Dios cara a cara, ni Elías podía ver a Dios cara a cara, que eran hombres que actuaban según su voluntad, ¿cómo lo podría hacer un hombre que en ese momento tiene la conciencia clara? El Espíritu Santo lo ubica de cuáles son sus pecados, cuál es su pecado. Muy posiblemente un pecado a la hora de hablar, o sea, no porque dijera malas palabras el profeta Isaías, tal vez lo hacía, no sabemos. No sé si en el hebreo existan, pero sí definitivamente porque pudo haber caído en alguno de los pecados de la lengua o alguna de las cosas que él asociaba a esta realidad. Y por eso el gesto de los ángeles que rápidamente le llevan un carbón y tocan su boca diciéndole que su falta ha sido perdonada. Y su boca, su lengua, se convertirá hoy de ser instrumento del pecado al cual él se entregaba diciendo quién sabe qué cosa, blasfemias, mentiras, calumnias, palabras ociosas. Dios sabrá qué es lo que él decía, o si eso representaba otra cosa todavía peor. Y ahora esa boca que era instrumento de pecado se va a convertir en un instrumento de Dios. Primero quizás decía cosas sin importancia, ahora va a llevar el único mensaje que es importante. La usaba quizás para no honrar a Dios y ahora honrará a Dios a través de todo lo que él va a comunicar al pueblo de Israel y a sus reyes. También aquí, en esta vocación, vemos ya el mensaje de Dios inminente, o sea, el castigo por el pecado va a llegar. Las circunstancias que han estado generando con sus idolatrías, desobediencias y sus malos manejos de la situación política a su alrededor, va a causar en el pueblo de Judá y de sus reyes una consecuencia nefasta. Lo que ellos interpretan como un castigo divino y a grosso modo pues sí lo es, ya lo discutimos un poquito en el tema de Miqueas, cómo es que esto funciona, entonces se va a convertir ahora en una cosa que es inevitable. Y en el fondo siempre habla una esperanza de salvación. Ahí en el mismo pasaje se nos ha dado ver todo el esquema de todo el libro. Dios es santo, esa santidad implica en el pueblo una conversión para estar a la altura de esa santidad que Dios tiene y Dios quiere de nosotros. Hay un castigo que llegará como consecuencia del alejamiento que hemos tenido con Dios y, sin embargo, esa situación dura, no debemos perder la esperanza porque Dios nos salvará de eso y nos llevará a un mejor estado que el que teníamos antes. Isaías ejerció un influjo profundo, con importantes repercusiones en los acontecimientos del reino de Judá a lo largo de 4 décadas, un servicio profético extenso. La amplitud de su mensaje y el acierto de sus oráculos le ganaron un gran prestigio como profeta y también como persona y el cariño del pueblo, porque lo que decía Moisés en el libro, no estoy seguro si era en Deuteronomio o en Números, la prueba para ver si un profeta es verdadero, uno de los criterios que Moisés daba era que sus oráculos se cumplan. Si se cumplen, es un verdadero profeta. Si no se cumplen, hay que empezar a dudar de ese profeta. Entonces es uno de los criterios que se dan en la Escritura para ver la veracidad del profeta. Y en el caso de Isaías, el pueblo lo tenía certeramente comprobado. Este hombre, lo que nos anuncia de parte de Dios, se realiza. Es un profeta de Yahvé, aunque no nos diga siempre lo que queremos oír, que es lo que discutíamos en el caso de lo que veía el profeta Miqueas en la clase pasada respecto a los falsos profetas. Los falsos profetas dicen lo que la gente quiere escuchar, pero no necesariamente lo que Dios quiere decir. Entonces, en el caso de Isaías, el pueblo sabía que era un profeta verdadero de Yahvé. Todo esto produjo la formación de una escuela de discípulos que recogieron su prolífica educación, enseñanza y su forma de entender y seguir a Dios. Eventualmente terminarán de redactar el libro y tal vez quienes van a condensar esa escuela de Isaías serán los que terminarán de condensar esas enseñanzas proféticas de otros autores en este libro o posiblemente los oráculos que tenemos en el segundo y tercer bloque sean de discípulos de Isaías. La muerte de Isaías suele situarse a principios del siglo VII, aunque no hay noticias seguras de ellas.
En el contexto histórico, la segunda parte del libro narra la desesperanza de los desterrados y el temor de que hubieran caído en la tentación al pensar que el Señor los ha abandonado. Y esto es propio no solo de los pobres desterrados, sino de muchos cristianos en general, que esperamos que la vida cristiana sea un camino fácil, un camino ancho, y sabemos que el camino ancho no nos lleva a la santidad, nos lleva a otro lado. Entonces esperamos ver todo fácil, no siempre es así, lastimosamente en algunos momentos de la vida espiritual hay momentos difíciles, hay momentos en los cuales podemos sentir que Dios no está ahí, que estamos lejos de Él, que tanto bien que hemos hecho tal vez no tenga su recompensa, pero sin embargo eso Dios definitivamente está con nosotros, Dios nos ama y nos llamará en esos momentos duros a tener esperanza, a tener paz. Y a través de esa esperanza y a través de esa paz, esa alegría, la alegría de Dios volverá a nosotros y sabremos esperar el momento en que Él decida consolarnos. Llega el momento en el que Dios quiere consolar a su pueblo, el profeta anuncia el retorno a la tierra como un nuevo éxodo, comienza a hablar de la esperanza, así como el destierro es presentado en la mentalidad profética, y lo vimos en Oseas de forma especial, así como el destierro es presentado en la mentalidad profética como un nuevo desierto, como el desierto del Éxodo, el desierto donde el pueblo y Dios estaban totalmente unidos el uno al otro porque dependían únicamente los israelitas de Dios. Es el lugar en el cual Dios enamoró a Israel, en el cual le hizo ver su amor privilegiado por ellos. Así como el destierro simbolizó ese desierto, ahora el regreso a la tierra prometida significa un nuevo éxodo, es un nuevo camino hacia la tierra de las promesas. Por tanto, el gran valor de esta parte del libro tiene una gran actualidad hoy en día. Es un mensaje de luz y de esperanza en Dios por encima de las tinieblas de cualquier alma tribulada o de cualquier circunstancia difícil que podamos estar atravesando, ya sea ahorita o sea a través de esta crisis de la cuarentena, de estar encerrados por la pandemia o a través de otras dificultades que a lo mejor ya estaban en nuestras vidas y además de eso hemos tenido que ir viviendo estas cosas. Los capítulos del 56 al 66 reflejan otro momento histórico. Se trata de la situación vivida en Judá a la vuelta del destierro. Cuando los deportados regresan se encuentran con circunstancias terriblemente precarias y duras, el país está deshecho y los que habían quedado ven amenazadas sus posesiones y su bienestar con el regreso de los otros. Y dicen, bueno, ya nos habíamos logrado medio acomodar a estar bien aquí y hoy vienen estos a ver y quitarme lo que hoy es mío. Los oráculos del tercer Isaías se orientan cada vez más hacia horizontes que trascienden la condición de la historia humana y se proyectan en unos cielos nuevos y una tierra nueva, presididos por la gloria del Señor. Enseñanzas. Quizás el núcleo más importante del tema en sí. Entre los libros del Antiguo Testamento, el de Isaías es uno de los más importantes por la enseñanza que nos da y la doctrina que nos da sobre Dios, el hombre y también la salvación y el misterio mesiánico. El Dios que se revela en Isaías descubre la santidad. El Dios que se revela en Isaías va a describirnos en la santidad de este Dios, su trascendencia sobre las criaturas, tanto celestes como terrestres. Cuando hablamos de criaturas celestes, nos estamos refiriendo a los seres espirituales que existen aparte de Dios, es decir, los ángeles, y del subgénero de ángeles que nosotros llamamos también demonios, definitivamente. Y las criaturas terrestres son todas aquellas creadas, materiales como nosotros y como todas las que llenan este mundo en el cual vivimos. Dios es el soberano de la tremenda majestad, envuelto en el misterio grandioso y fascinante de su gloria. Esa gloria le hace un poco incomprensible al hombre, que solo se puede, ante esa gloria, solo puede maravillarse y adorarle. El Señor es el Santo de Israel, aparece sentado en un trono de gloria y los serafines rodean en actitud de máxima adoración, clamándole Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Este Dios, el Señor que se muestra en Isaías como trascendente y omnipotente, el autor de la creación y de la historia, no es un ser abstracto, impersonal o energético, sino que es un ser personal, es una persona. No estamos hablando de una fuerza inconsciente como la que podemos ver en películas como Las Guerras de las Galaxias. Hay una fuerza que uno puede manipular a la conveniencia y a la forma que uno desee, y que de alguna manera esa fuerza rige todo, pero no lo rige con ningún plan ni sentido, o al menos no es evidente esto con claridad.
Aquí estamos ante una realidad distinta. El Dios de nosotros los cristianos es un Dios personal, muy personal. Tan personal es que se expresa como tres personas distintas, que es tres personas distintas. Es presentado aquí con atributos y cualidades antropomórficas, es decir, con atributos y cualidades semejantes a las nuestras, de hombre podríamos decir, pero no es porque Dios tenga características tan limitadas como las mías, sino que es la forma más práctica para que yo lo entienda a Él, si Él se presenta con cualidades mías, o con apariencias mías, o con atributos y cualidades propias del hombre que yo las voy a entender, y sé que eso me está reflejando algo de Dios, aunque no sea así de pequeñito. Isaías habla en los oráculos de, por ejemplo, los ojos de Dios. Nosotros sabemos que Dios no tiene ojos, al menos no los tuvo nunca antes de la encarnación de Cristo. Hoy Cristo encarnado es un tema aparte y su cuerpo asumido en la gloria trinitaria es un tema aparte. Pero en abstracto podemos decir que Dios es espíritu y no tiene ojos, no tiene una mano, no tiene aliento como tal, sino que estos lenguajes son figuras de hombre, figuras antropomórficas. Nos sirven a través de ejemplos que nosotros vemos para entender un poco a Dios. Sabemos que la mano es un signo de fuerza porque es la que utilizamos para ejercerla. Sabemos que los ojos son los que nos ayudan a conocer. Y de esa forma el autor usa esas imágenes para darnos a entender cosas de Dios, sin que quiera decir que Dios tenga esas cosas tal cual. Su espíritu que infunde sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia y temor, bueno, los dones del Espíritu Santo, que muchos pensamos que son exclusivos de San Pablo y él los retomó del libro del profeta Isaías. La contrapartida a la grandeza de Dios es la inmensa pequeñez del hombre. Esto podríamos decir muy en línea con la corriente del Deuteronomio, que recalca fuertemente, y la corriente también eloísta, que recalca el gran abismo que hay entre Dios y el hombre, entre sus realidades como seres existentes. Especialmente el hombre se hace todavía más pequeño cuando peca. A veces uno piensa que el pecado me hace mejor porque he hecho lo que quiero y me siento más realizado. Realmente el pecado nos empequeñece. Cada vez que nosotros pecamos nos vamos haciendo más chiquitos en caridad, más chiquitos en la gracia, más chiquitos en nuestra capacidad de salvarnos. El pecado no es una falta liviana, es una rebelión contra Dios, así estemos hablando de mortales o veniales. Es un desprecio de Dios, así estemos hablando de pensamientos, palabras u obras. Es una burla a Dios. Por eso el gran pecado es sobre todo el pecado del orgullo, la autosuficiencia, la soberbia, el creer que nosotros no necesitamos de Dios, que las podemos todas, que somos los que saldremos siempre en caballo blanco, luciéndonos y recibiendo ovaciones por lo que hacemos. El castigo divino, en consecuencia, tiene que significar una humillación del hombre, y en eso consistirá el llamado Día del Señor. Es una terminología interesante que nos recuerda al famoso Día de Yahvé de otros profetas, o aquel día de la liturgia del Dies Irae, aquel día que también se menciona en otros profetas como el día en que Dios se manifiesta y realiza su juicio. El centro de la predicación de Isaías, recogida en la primera parte del libro, es la promesa divina sobre David y sobre Jerusalén. Acordémonos que tanto a la casa de David como a la ciudad de Jerusalén Dios las escogió de entre todo Judá y de entre todo el pueblo de Israel para morar en ella y para que los reyes hijos de David estuvieran siempre en su presencia. Entonces esas promesas están reconfirmadas, aunque históricamente pareciera en ese momento que se han roto, porque el pueblo fue deportado y porque los reyes hijos de David ya no son reyes. Ya. Creo que el último descendiente de David que toma notoriedad histórica antes de José va a ser Zorobabel, hijo de Sealtiel, que es quien conduce a los deportados o a un grupo de los deportados de Babilonia de regreso a la tierra prometida. Último hijo de David, del que tenemos un papel notorio en la historia. De ahí en adelante serán personajes más bien ligados al templo, al culto, al sacerdocio, los que tomarán protagonismo en la historia de Israel y ya no tanto los descendientes hijos de David. Entonces pareciera que las promesas a David quedaron botadas o incumplidas. Dios no puede hacer eso, porque su palabra, y lo veíamos en la sesión pasada, su palabra tiene la misma validez siempre porque Él no cambia. Lo que Él dijo ayer lo mantiene hoy igual. Entonces las promesas que hizo David se van a cumplir y se van a mantener, aunque en ese momento histórico pareciera que han fracasado.
El profeta enseña que se salvará un resto, el famoso resto del pueblo, ese resto humilde, pobre del pueblo de Israel, que a quien se le pueden aplicar también los poemas del siervo de Yahvé, en un sentido primario, no en un sentido típico, y que van a poder también salvar al pueblo, porque Dios en ellos va a realizar su obra. Solo quedará una décima parte, pero de ese tronco saldrá un brote que será la semilla santa de los rescatados de Sión. A veces estos periodos de crisis también generan, mucha gente se enfría y abandona la iglesia en estos momentos en los cuales ya no todo es tan fácil para buscar a Dios. Pero de ese resto que Dios mantiene siempre, siempre queda un resto. A través de cada época, cada crisis, cada persecución o cada etapa de martirio, siempre hay un resto que queda. Dios de ese resto hace crecer un árbol nuevo, fuerte y frondoso siempre. Isaías no utiliza el término Mesías, pero es el profeta más representativo del llamado mesianismo real, es decir, de anunciar un Mesías rey, un Mesías gobernante, un Mesías que dominará las naciones. Concibe y describe el futuro Salvador con rasgos tomados de las figuras de un rey. A este personaje se le califica como consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre sempiterno, príncipe de la paz, entre otros títulos que le dan todos los profetas, pero Isaías destaca esta. La figura del Emanuel concentra todas las promesas. Él reinará sobre su país, será el restaurador de la dinastía davídica, será el rey eterno prometido por Dios, en él se sintetizarán las grandes corrientes de la esperanza de Israel. O sea, todo confluye en la promesa de este Emmanuel, que yo creo que a los personajes de su época tampoco les quedó muy claro. Yo creo que a nadie nos hubiera quedado claro hasta el advenimiento de Jesús, porque ningún personaje de la época, aunque en apariencia haya sido tal vez el destinatario directo de esta profecía, cumple a plenitud todas las promesas, o se cumplen en él todas las promesas. Será hasta la venida de Cristo donde esas promesas realmente se encarnan y se concretizan. ¿Qué esperanzas vemos encarnadas o qué esperanzas vemos sintetizadas en él? La dinastía real se cumplirá en este Emanuel, el hecho de ser profeta, el futuro, la realidad paradisíaca del futuro nuevo pueblo de Dios y la realidad escatológica, es decir, referida al final de los tiempos, el momento en que el Mesías es reconocido como dominador universal y Dios manifiesta todas las cosas. Durante la cautividad en Babilonia, Israel reflexionó sobre su propia existencia, sobre su historia, sobre sus antiguas tradiciones. En la segunda parte del libro va a subrayar la misión de Israel y recurre a tres ejemplos importantes de la historia. La historia patriarcal de Abraham es tomada, y sabemos que el pueblo de Israel la veneraba muchísimo, porque es su vínculo directo con Dios, su primer vínculo con Dios. La alianza en el Éxodo, pues con Moisés, que también punto importante que ha definido la fe de Israel, y luego la monarquía davídica, que se ve como la concreción de las promesas hechas a las otras dos anteriores. El segundo Isaías va a presentar a Ciro, el rey pagano, como el instrumento de la salvación de Dios. Israel sabe que es el pueblo de Dios, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y es curioso, hablando de Ciro, ver alguna coincidencia más. En el reino de los persas y los medos existía una antigua religión llamada el zoroastrianismo, en la cual también se da la creencia en un Dios único, creador, soberano, que es llamado Zoroastro. Entonces, el monoteísmo, que no es igual al de Israel, pero tiene algunos rasgos similares, el monoteísmo también es una parte de la cultura que tenía ya Ciro, el rey de los persas. Entonces, de alguna manera, es posible que haya sentido afinidad ante otra religión monoteísta como fue la del pueblo de Israel. Entonces Israel también será causa de salvación para todas las naciones de la tierra. De hecho, algunos ven en este ser dispersado por las naciones como una forma en que la religión al Dios verdadero llegue a otros pueblos que no hubiesen llegado de otra forma, sino por esos destierros. La gloria y la salvación divina llegarán hasta los mismos confines de la tierra y llenarán de alegría incluso a los seres inanimados, en una figura bastante simbólica. El ser y la misión de Israel se comprendían en la figura del siervo del Señor. Este personaje que por un lado es vilipendiado, pero que por otro lado es tan cercano a Dios, es como la representación del pueblo entero.
y como la figura del Mesías. Por eso les decía yo que esto también servía para que el pueblo se identificara con esta figura, porque a través de ellos Dios estaba realizando la salvación y en ellos estaba realizando la salvación, que no va a ser definitiva. No es definitiva porque solo es una figura de la salvación que va a venir a realizar Cristo. Ese Mesías que con su expiación alcanzará la salvación ya no solo para el pueblo de Judá o para el antiguo reino de Israel del norte, hace años también destruido, sino para todas las naciones y para todos los pueblos de la tierra, incluidos nosotros que estábamos al otro lado del océano. En la tercera parte del libro de Isaías no se puede hablar de una doctrina homogénea, hay varios oráculos un poco disparados, podríamos decir. La intervención divina no se limita a los prodigios externos, sino que guiará a su pueblo hasta que éste reconozca la predilección de Dios por los suyos. Los destinatarios son los israelitas desesperanzados ante la tarea de reconstruir Jerusalén a la vuelta del destierro, por lo que ya hablábamos que la situación estaba muy difícil. Ya no se había reconstruido, o sea, desde que los babilonios arrasaron el país, no se había vuelto a tomar un proyecto de país en ellos y entonces estaba cada quien viendo cómo salvarse por su cuenta. El profeta les va a animar a descubrir una Jerusalén gloriosa, él, la ciudad del Señor, la Sion del Santo de Israel. El profeta va a terminar el libro con la esperanza en un futuro esplendoroso. La reedificación del templo no es el objetivo último, porque el trono de Dios ahora son vistos más como el cielo. Entonces el proyecto de reedificar el templo va a esperar un poco más. Será un esfuerzo que Esdras y Nehemías lograrán llevar a feliz término más adelante. De hecho, el templo no estaba terminado en la misma época de Jesús, porque todavía Herodes había emprendido un proyecto de infraestructura para remozarlo, con el afán de con eso ganar un poco más la simpatía del pueblo, que le veía muy mal a Herodes porque ni siquiera era un descendiente, no solo era un mal gobernante cruel, no, ni siquiera era descendiente de David, ni siquiera era judío, sino que Herodes tenía raíces edomitas en un pueblo vecino a Israel. Fue impuesto por los romanos, no que el pueblo quisiera tenerlo a él. La instauración definitiva de la justicia será el eje del desarrollo hasta el punto de que todo el pueblo alcanzará la salvación sin necesidad de intermediarios. El profeta, va a darnos aquí un anuncio ya del futuro culto en espíritu y verdad que Jesús nos va a revelar plenamente en el Evangelio. Bueno, y así estamos llegando entonces ya casi al final de la formación. La revelación del libro de Isaías se hace notar también porque es el libro del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo. Ya solo eso sería un motivo suficiente para leerlo y dedicarle tiempo en estos días. Por los contextos históricos aludidos a lo largo del libro, es lógico pensar que su composición se desarrolló en un periodo de más de 2 siglos, o sea que es difícil que un solo personaje lo haya escrito todo. Desde el año 733 hasta los tiempos que siguieron al exilio en Babilonia hacia el año 525, un periodo muy largo. Entonces, este libro definitivamente es para nosotros los cristianos de gran interés. Les recomiendo entrañablemente leerlo en estos días de cuarentena y que tenemos que estar nosotros en nuestras casas. Y es una buena forma también de alimentar nuestra alma y corazón en estos días diferentes en que estamos más bien resguardados. Por mi parte es todo, les doy una vez más las gracias por permitirme darles esta formación y espero que realmente todos les esté yendo bien, se cuiden y que Dios los bendiga ahí donde estén.